Buenos días a todos. Es primer martes de mes, son las 9:30, así que eso significa que es momento de Flashit. Este formato en el que el equipo de propiedad intelectual, industrial y tecnología de Cuatro Casas tratamos de resumir en 20 minutitos lo que creemos que es más relevante del mundo jurídico, iniciativas jurídicas y legislativas del último mes. En esta ocasión hemos seleccionado 4 temas con 4 ponentes. El primer tema será a cargo de Paula Álvarez, que será sobre la Convención Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Será de Ramón Baradat, que nos hablará sobre los Griffbots, y la primera cuestión de su intervención será explicar qué son los Griffbots. En tercer lugar, Paula Conde nos hablará sobre el proyecto de ley de cine y cultura audiovisual. Y concluirá este primer bloque Jordi Marsé con una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que deniega el registro de una marca llamada Not Milk. Como de costumbre, terminaremos la exposición con una miscelánea del profesor Peguera y espero que disfrutéis. Gracias. Buenos días. Bien, como ha adelantado Álvaro, yo hoy os traigo novedades en materia de inteligencia artificial, y es que el pasado 17 de mayo de 2024 se adoptó el Convenio Marco del Consejo de Europa sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. Este acuerdo tiene especial relevancia porque supone el primer acuerdo internacional sobre materia de inteligencia artificial al que pueden adherirse países que no se encuentren dentro de la Unión Europea, y se abrirá a su firma está previsto en septiembre de este año, ¿no? Los territorios que forman parte del Consejo de Europa, como probablemente sabéis, son actualmente 46 estados, 27 de ellos son los estados miembros de la Unión Europea, y asimismo en la redacción de este texto han participado 11 estados no miembros del Consejo de Europa, lo que ya adelanta que probablemente en el momento de firma hay estados no europeos que pasen a ser parte del mismo, ya sea en un momento inicial o posteriormente. Las finalidades de este convenio son, en primer lugar, asegurar que las actividades dentro del ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial sean plenamente coherentes con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. También promover una serie de medidas encaminadas a este fin y establecer un mecanismo de seguimiento para la implementación de todas estas medidas y también de la cooperación internacional. La estructura del convenio son 8 capítulos en los cuales se establecen pues, las distintas obligaciones, medidas, etcétera. Y a destacar tenemos, en primer lugar, que se establece una definición de lo que sería un sistema de inteligencia artificial, que esta definición está en coherencia con lo que se establece también en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que es la definición de la OCDE que se acabó de definir, ¿no? el pasado mes de noviembre de 2023. Asimismo, otros aspectos relevantes a destacar son que el convenio cubre usos de los sistemas de inteligencia artificial tanto en el sector público como en el sector privado, que se ofrece 2 formas distintas de cumplir con los principios y obligaciones, ya sea por aplicación directa de las disposiciones de este convenio por parte de los estados, o bien como alternativa que los estados adopten otros acuerdos o tratados para cumplir con estas obligaciones que se establecen en el convenio. También se establece un poco en la línea, ¿no?, de lo que comentábamos del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, una serie de requisitos de transparencia y supervisión adaptados a contextos y riesgos específicos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la identificación de todos aquellos contenidos que hayan sido generados por inteligencia artificial. Se exige que cada parte tenga un mecanismo de supervisión independiente para vigilar el cumplimiento del tratado. Y por último, destacar que lo referente a los riesgos para la democracia, que es una de las preocupaciones del convenio, el tratado determina que se van a adoptar medidas para garantizar que los sistemas de inteligencia artificial no se utilicen para minar instituciones y procesos democráticos. Y bueno, desde tanto el Flashit como nuestro blog os mantendremos actualizados sobre cualquier novedad en esta materia. Y sin más dilación, cedo ahora la palabra a mi compañero Ramón Baradat. Muchas gracias, Paula, y buenos días a todos los asistentes.
En mi caso vengo a comentar brevemente un fenómeno o actividad en auge que hace unas semanas compartimos con todos vosotros a través de nuestro blog de tecnologías y de hecho hace poco también conocíamos en los medios de comunicación que en países como en China está siendo uno de los servicios con inteligencia artificial más solicitado por el gran público. Concretamente, como adelantaba Álvaro, estamos hablando de los llamados Griefbots, que consistirían en chatbots o avatares digitales que simulan ser una persona ya fallecida a partir de sus patrones de lenguaje y otros rasgos de personalidad mediante el uso de inteligencia artificial y también mediante el uso de otra información o datos que esta persona haya podido generar mientras estaba viva. Estos bots estarían diseñados principalmente para proporcionar consuelo a los afligidos, permitiéndoles interactuar con versiones digitales de sus seres queridos. Sin embargo, esta solución plantearía, por otro lado, cuestiones éticas y legales de distinta naturaleza. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar, encontraríamos cuestiones relacionadas con la privacidad y protección de datos. En este sentido, una de las principales preocupaciones sería definir cómo se ha de recoger, tratar y conservar de manera lícita y respetuosa todos aquellos datos de los fallecidos como fotos, mensajes y grabaciones de voz. Recordemos que el Reglamento General de Protección de Datos no cubriría los datos de los fallecidos, pero los Estados miembros pueden establecer normas específicas a este respecto. Por ejemplo, en España tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que permite a los herederos o familiares la posibilidad de ejercitar derechos respecto a los datos del fallecido en determinadas situaciones. Y por otro lado, también es aconsejable que tanto los proveedores como los desarrolladores de Griefbots obtengan el consentimiento de los familiares vivos y que en todo caso aseguren la seguridad y confidencialidad de los datos del ya fallecido. En segundo lugar, también pueden existir implicaciones respecto al uso de inteligencia artificial para este tipo de herramientas. Como no, en este sentido, también será necesario cumplir con algunas obligaciones previstas en el próximo reglamento de inteligencia artificial. Por ejemplo, el proveedor deberá proporcionar cierta información a los usuarios que interactúen con un Griefbot respaldado en un sistema de inteligencia artificial, o también deberá garantizar que el contenido generado por este sistema sea identificable como tal. Por ejemplo, si la inteligencia artificial genera deepfakes, estas imágenes deberían estar identificadas con una marca de agua o con una solución similar. Y por último, también pueden existir implicaciones en otros campos, como por ejemplo también respecto a los derechos de imagen. Concretamente, el uso de la imagen, la voz o el nombre de personas fallecidas también puede requerir el consentimiento de sus herederos según la Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, Intimidad y Propia Imagen. Y también, además de todo lo anterior, hay otra cuestión respecto a los Griefbots que también preocupa a los expertos. Concretamente serían los riesgos para la salud mental que estas herramientas pueden tener para los afligidos. También, si os interesa esta cuestión, con una búsqueda rápida en Internet veréis que en las últimas semanas distintos medios de comunicación también se han hecho eco sobre este aspecto en concreto. Y todo esto, bueno, esto sería todo por mi parte. De nuevo, os agradezco vuestra asistencia a esta sesión y le cedo ahora la palabra a mi compañera Paula Conde. Gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Ramón. En mi caso, voy a abordar brevemente cómo el Gobierno ha retomado la tramitación del proyecto de ley del cine y de la cultura audiovisual. Y es que el pasado mes de junio el Consejo de Ministros acordó remitir a las Cortes este proyecto para su tramitación por el procedimiento de urgencia, de manera que el texto definitivo quede aprobado antes de que termine el año 2024 y así sustituya a la actual ley del cine en vigor desde 2007. Recordemos que este texto no constituye un proyecto nuevo, sino que retoma aquel que ya fue presentado y validado en 2022 y que decayó al disolverse las Cortes con motivo de las elecciones generales. Se trata de una reforma que se enmarca en el Plan España Hub Audiovisual de Europa y que se sustenta en 5 pilares, que serían, en primer lugar, fortalecer la cadena de valor del cine y del sector audiovisual. En segundo lugar, respaldar a los autores y garantizar su pleno ejercicio de los derechos que les corresponden como tales. En tercer lugar, la adaptación a las nuevas tecnologías, formatos y hábitos de consumo.
En cuarto lugar, la defensa de la competencia y los equilibrios en el mercado audiovisual y finalmente la puesta en valor del patrimonio audiovisual. Y para lograr todo esto, cabe mencionar sucintamente como novedades principales frente al anterior o bueno, a un actual texto de la Ley del Cine. En primer lugar, que se amplía el propio concepto de ley del cine para pasar a ser ley del cine y de la cultura audiovisual, de manera que ambos conceptos se conciban como una unidad. En segundo lugar, se actualiza el listado de definiciones y cabe señalar también que respecto al término de productor independiente recientemente definido en la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que había resultado muy polémico, el proyecto matiza que este aplica únicamente a la obligación de promoción de obra audiovisual europea y de la diversidad lingüística que regula dicha norma. Asimismo, el texto del proyecto flexibiliza los requisitos para obtener el certificado de nacionalidad española de las obras cinematográficas y audiovisuales. Para el reconocimiento de la nacionalidad española se incluyen no solo las lenguas oficiales, sino también por primera vez las lenguas reconocidas estatutariamente por las comunidades autónomas y las lenguas de signos. Además, el sistema de calificación por edades el sistema de calificación por edades regulado en la anterior ley, que dependía directamente del ICA, se sustituye por un nuevo sistema de corregulación que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario. Se fomenta la accesibilidad universal y se impone al ICA la elaboración y publicación periódica de un plan estratégico para la cinematografía y la cultura audiovisual. Además, se le requiere la elaboración de informes anuales y se mejora la sistemática del régimen de ayudas estatales. También para aumentar la protección del patrimonio audiovisual, se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español para incluir expresamente el patrimonio audiovisual y cinematográfico como integrante del patrimonio histórico español. Además, la Filmoteca de España se califica como bien de interés cultural. Podréis encontrar todo este análisis de manera detallada en nuestro blog, donde también seguiremos la tramitación parlamentaria del texto. Y sin más dilación, os dejo en manos de mi compañero Jordi Marsé, que abordará una reciente resolución del Tribunal General de la Unión Europea en el ámbito marcario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Paula. En efecto, yo les voy a hablar de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea del pasado 8 de mayo de 2024, en la cual el tribunal resuelve el recurso interpuesto por la compañía The Not Company frente a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la EUIPO, y que confirma la denegación del registro de la marca figurativa Not Milk. Respecto a los antecedentes de este caso, el 5 de julio de 2021, The Not Company solicitó el registro de la marca figurativa ante la UIPO formada por dos palabras en mayúsculas, Not Milk, y que se presentaba en colores azul y negro en el envase del producto. La marca se solicitaba para las clases 29 y 32, es decir, para productos sucedáneos de la leche, y para bebidas vegetales. En este caso, la EUIPO ya de entrada denegó el registro de la marca en base al Reglamento de Marcas de la Unión Europea y en particular por entender que la marca, por un lado, carecía del carácter distintivo según los requisitos del artículo 7.1b del Reglamento de Marcas y porque la marca estaba compuesta en exclusiva por signos que en el comercio sirven para designar la especie, la calidad, el destino, el valor u otras características del producto como establece el artículo 7.1c del Reglamento de Marcas. En su recurso ante el Tribunal General, The Not Company defendió que el signo, la marca, no infringía el artículo 7.1c del reglamento porque requiere de un esfuerzo cognitivo del consumidor para ser comprendido y en consecuencia no podía ser un signo descriptivo y además insistía en que la WIPO no había otorgado suficiente importancia a los elementos gráficos que constituían el signo figurativo. En su pronunciamiento, el Tribunal General establece que para aplicar el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7.1c del reglamento, debe existir entre el signo solicitado y los productos o servicios designados una relación suficientemente directa y concreta como para permitir que el público la perciba sin mayor reflexión como una descripción del producto o de una de sus características. También respecto a los elementos denominativos, el tribunal recuerda que la lista de elementos o características prevista en el artículo 7.1c
del reglamento, no es una lista exhaustiva, de manera que se pueden tener también en cuenta pues, cualquier otra característica de los productos o de los servicios a los que se refiera la marca. Respecto a los elementos gráficos, el tribunal sí se pronuncia y subraya que, por un lado, el tipo de letra empleado en la marca es un tipo de letra estándar y fácilmente legible, que los colores utilizados, el azul y el negro, no pueden captar la atención del consumidor, pues no resulta una combinación ni original ni inusual en el sector de las bebidas. Y, en tercer lugar, que la disposición vertical de las palabras en el envase podía ser percibida por el público pertinente como una respuesta a la necesidad funcional de obtener más espacio de visualización. En conclusión, el tribunal rechaza los motivos planteados en el recurso de The Not Company y acaba confirmando la denegación del registro del signo marcario. Ahora queda abierta la posibilidad de que The Not Company recurra la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y para ello pues le vamos a dar seguimiento. Sin más, le paso la palabra al profesor Miquel Peguera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jordi. Por mi parte, y de modo breve, quería hacer referencia a un par de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una de ellas es CONI, de 30 de mayo. Aquí se trata de una cuestión de protección de los consumidores y de interpretación del artículo 8.2 de la Directiva 2011/83. Se trata de contratos celebrados electrónicamente a través de Internet y la cuestión o el supuesto concreto, aunque desde luego tendrá interés para cualquier supuesto de comercio electrónico, era un contrato el contrato subyacente era un contrato de arrendamiento, un consumidor y un arrendatario y un arrendador. Era un contrato en el que existe una renta limitada, por tanto, si se excede de la renta prevista, el arrendatario tiene derecho a reclamar el exceso del arrendador. Entonces, el contrato electrónico es el siguiente. Hay una empresa que se llama CONI que ofrece servicios de representación para reclamar estas cantidades. Entonces, a través de Internet, celebra un contrato con esos arrendatarios para que CONI, como cesionaria y mandataria, reclame al arrendador el exceso de la renta. Y así se hizo. En primera instancia ganó, pero en segunda instancia los arrendadores alegan que el contrato de mandato en el que se basa esa legitimación es nulo y por tanto no puede reclamar esas cantidades. Es nulo porque en ese contrato electrónico no se había cumplido con una previsión establecida para proteger al consumidor, en ese caso el arrendatario. ¿Y cuál es esta previsión? Pues, como recordarán, en la Directiva 2011/83 se establece que cuando un contrato celebrado por Internet, simplificando, establezca una obligación de pago, el que ofrece ese contrato tiene que velar porque el consumidor confirme claramente que es consciente de que está asumiendo una obligación de pago. E incluso si tiene que clicar en un botón o utilizar un medio similar, tiene que estar perfectamente etiquetado diciendo pedido con obligación de pago. Y de no ser así, el consumidor no quedará obligado frente a la otra parte por el contenido de ese contrato. La ley alemana que transpone esta previsión de la directiva va un poco más allá y dice que el contrato no se entenderá perfeccionado, es decir, que ese contrato será nulo. Y a eso, en eso se amparan en este caso, arrendadores, para negar la legitimación de esa empresa. Con lo cual es interesante porque se trata de una medida de protección del consumidor que, sin embargo, es invocada por un tercero, que no es parte de ese contrato, invocando esa nulidad del contrato para que no se pueda reclamar a ese tercero algo en interés precisamente del consumidor, que es el que era objeto de protección con esa norma. Pues bien, lo que se plantea, efectivamente, en el derecho alemán es posible que ese tercero invoque la nulidad del contrato, y lo que en definitiva se plantea ante el Tribunal de Justicia es si
esa obligación de fijar claramente que ese pedido tiene una obligación de pago, de modo que aparezca perfectamente visible para el consumidor, es aplicable solo cuando se adquiere efectivamente una obligación inmediata de pago, como en cualquier compraventa, o también en casos en que asume una posible obligación de pago que dependerá de condiciones ulteriores, como era este caso, porque en este caso la remuneración a CONI derivaba, quedaba supeditada a que efectivamente se ejerciera se enviara una reclamación, y también otra remuneración que era una parte de la renta excesiva que se recuperaba. Y al ser obligaciones que dependen de condiciones ulteriores, se planteaba esa duda y el tribunal dice que sí, que también es exigible esa obligación de establecer claramente la advertencia al consumidor de que se asume una obligación de pago cuando esa obligación depende todavía de condiciones futuras que no dependen de la voluntad del consumidor. Y con esto lo dejo, solo menciono una sentencia del Tribunal de Justicia también, en este caso de 20 de junio, es un caso de Gema contra una persona que arrienda, que explota un edificio de 18 pisos en los que pone a disposición de los arrendatarios un televisor con una antena de interior que capta señales. Y se discute de nuevo, es una saga ya muy larga y entretenida, si existe una comunicación al público en este caso. Y aquí dice el tribunal muy sucintamente que el hecho de que sea una antena de interior en lugar de una antena central, como había ocurrido en otros supuestos, no es relevante, porque si no, eso infringiría el principio de neutralidad tecnológica, y que al final el criterio que considera determinante o que puede ser determinante es si esos arrendamientos son arrendamientos breves de tipo arrendamiento turístico, entonces sí que podríamos encontrarnos ante un público en el sentido de la directiva, al ser un conjunto potencialmente indeterminado de personas que sucesivamente van ocupando esos locales. En cambio, si el arrendamiento se dirige a personas que fijan ahí su residencia habitual, no estaríamos ante un supuesto de público ni tampoco ante un supuesto de público nuevo, que es lo que en estos supuestos requiere el Tribunal de Justicia. Y sin más, devuelvo la palabra a Álvaro Burkhardt. Muchas gracias, Miquel. Y para concluir muy brevemente, los mensajes habituales. Gracias por acompañarnos durante este curso lectivo cada primer martes de mes a las 9:30. Es, la verdad, una maravilla que nos hayáis acompañado durante todo este tiempo. Vamos a hacer una pausa. En el mes de agosto no os mandaremos una convocatoria para que os conectéis a Flashit el primer martes, pero sí lo haremos a la vuelta de vacaciones. Entonces os enviaremos información debidamente para que estéis informados. Y el último mensaje, el que no pueda esperar durante vacaciones para estar informado de todo lo que sucede, ya sabe que puede seguirnos a través de nuestro blog y de la app, que es lo que yo aconsejo porque es más fácil de seguir, que es Cuatro Casas Propiedad Intelectual en iOS y Android. Ahí publicamos las cosas que vamos encontrando que nos parecen de interés. Publicamos también algunos eventos de los que realizamos y ahí mismo os podríais apuntar, y luego hay otra información que también espero que sea de interés. Gracias a todos, que tengáis unas muy felices vacaciones y hasta el verano.